Eduardo Rodríguez de Brujón. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Julio, y bienvenido yo también, y tú también, porque estamos en España en una situación que somos bienvenidos todos a cualquier programa, tanto el que emite el programa como el que es Claro. capaz de acudir a dar la cara al programa. Totalmente. Muy agradecido de que estés con nosotros y saques tiempo, ¿eh? Cada vez estás ganando un hueco de cariño entre los espectadores, cosa que a mí me enamora eso, me enamora. Así que muy bien. Vamos a comenzar. Pues, Sí, ¿de dime, qué, dime. de qué vamos a hablar hoy, Ay, madre, pues Julio? de lo que se han olvidado los medios de comunicación, de lo que nadie habla, de las empresas que por culpa de esto se han hundido. Bueno, yo creo que tú nos lo podrás decir más, porque esos ICO venían a salvar algo que habían destrozado los propios políticos, ¿no? Sí, bueno, creo que nos tenemos que situar en el tiempo. Recordemos marzo del año 2020, Sí. cuando por medio de un decreto urgente se encerró a toda España ilegalmente y supuso el parón económico más grande que ha habido desde la guerra en 1936. Sí. La caída del PIB más alta que durante la guerra, es decir, ha sido más alta la caída del PIB que del 36 al 39 en plena guerra, sobre todo en zona nacional, porque en zona roja fue un desastre económico, Uh-huh. y el COVID superó con creces a la guerra. Hasta tal punto ha llegado. En este momento todavía no nos hemos recuperado. Claro. Es el único país de toda Europa, España, que no se ha recuperado, y no se ha recuperado por las nefastas acciones económicas entre las que se encontró aquella famosa frase de aló presidente cuando salía Sánchez Sí. rodeado de guardias civiles para demostrar su poder Sí. y la capacidad para mantenernos encerrados, que dijo que nadie se quedaría atrás. Lo recordamos, ¿no? Joder, ¿cómo olvidarlo? Pues recordad aquello de nadie se queda atrás. Pues la lanza de este fenómeno, de este eslogan llamado Nadie se queda atrás, fueron los ICOs. Recordemos que se dijeron que los bancos iban a prestar unos préstamos, iban a hacer unos préstamos avalados por el ICO, Sí. y se prestaría este dinero en forma de créditos o préstamos a los empresarios y autónomos, y que no nos preocupáramos que el Estado garantizaba por medio del ICO el 80% del capital que se solicitara. Ya. Los bancos, lógicamente, se dieron una prisa tremenda, que eso es un capítulo aparte que vale la pena hacer un paréntesis, Sí. porque si en marzo del 2020, a los 5 días de dictarse el decreto, es decir, el 24 de marzo del 2020, se pusieron en marcha y se concedieron una gran parte de estos créditos ICO, ¿cómo es posible que un banco, en tan pocos días desde que se dicta el decreto COVID hasta que empiezan a dar los préstamos, tuviera en marcha y tuviera preparada todos los sistemas informáticos para la concesión de estos préstamos ICO? Hostia. ¿Cómo es posible que en 4 o 5 días 4 entidades bancarias como Sabadell, BBVA, Caixa o Banco Santander tuvieran preparado toda la parafernalia, contratos con múltiples cláusulas, toda la documentación preparada e impresa en las oficinas, dadas de alta en Internet, las aplicaciones contables y las aplicaciones comerciales todas puestas en marcha? ¿Cabe en la cabeza pensar que eso se hizo todos los bancos en 4 o 5 días? Ya ¿O sé. ya sabían de antemano los bancos y las direcciones generales de los bancos que se iba a encerrar a toda España por un decreto y Voy. se mantuvieron callados? Madre mía Pues de si no, mi es vida. imposible. Es imposible. Correcto. Si no, es Imposible. imposible. Tú sabes, a ver, pues si pides un préstamo hipotecario y se tiran una semana para concedértelo y tienen todas las cláusulas hechas, imagínate preparar contratos, hacer cláusulas, preparar sistemas informáticos, volcar sistemas informáticos en los programas y a su vez tener hechas las listas de todos los clientes autónomos y pequeños empresarios a los cuales se les iba a llamar por teléfono uno a uno para ofrecerles estos créditos salvadores llamados ICO COVID-19, y todo eso lo hicieron en 5 o 6 días. Es imposible, sobre todo porque una gran parte de los empleados de la banca se encontraban en su casa, se encontraban encerrados, Hostia. se encontraban operando en sus ordenadores personales en casa, en teletrabajo, y es imposible absolutamente, a no ser que lo supieran con mucho tiempo de antelación en los bancos, que nos iban a encerrar.
Te agradezco muchísimo esta información que nos has dado, porque yo personalmente no lo sabía, que se dieron tanta prisa. Y que no puede ser que en 4 días lo tuvieran todo impresos, todos los ordenadores, todo, cuando estábamos todos encerrados, incluso Y las ellos. aplicaciones informáticas, Julio, perfectamente funcionando. No me jodas. Y con los listados de clientes susceptibles de ser clientes de este producto diabólico. Uf, vale, es un dato tremendísimo este que acabas de dar. Yo no sé si somos conscientes de la trascendencia de este dato, pero para aquellos que sigan pensando que esto fue fortuito, aquí tienen una prueba más de las muchas y de la mano de nuestro abogado Eduardo Rodríguez de Brujón. Joder. Pero, Julio, esto es pura lógica, es pura, sí, bueno. es puro calendario. A ver, todos sabemos lo que se tarda en hacer una aplicación contable de un nuevo producto bancario para instalarlo en los ordenadores de cada una de las oficinas y que funcione. Y que emita pólizas y que esas pólizas tengan cláusulas. Y alguien ha hecho las cláusulas. Alguien ha redactado estos contratos. Alguien ha puesto 25, 30, 40 cláusulas en una letra que no supera el 1,5 milímetros en los contratos. Es imposible que eso se hiciera. Me estás dejando muerto, tío. Me estás dejando, Eduardo, muerto. Porque no había caído yo en este hecho. Y mira que han pasado 2 años. Por eso yo te decía que era tan importante hablar de esto en el programa. Porque nos damos cuenta de la relación profunda e íntima entre el gobierno y la banca y por qué CaixaBank, Santander, Sabadell y BBVA fueron los que se lanzaron a conceder estos créditos con el aval. El Santander, teórico, el Santander también, ¿no? CaixaBank, Santander, Sabadell y BBVA lo tenían todo perfectamente preparado y lo lanzaron inmediatamente. Para que te hagas una idea, el 24 de marzo del año 2020 ya se habían conseguido pólizas, ya estaban firmadas. Recordemos que nos habían encerrado, había habido un confinamiento general e ilegal, la paralización de casi toda la actividad de los sectores de la economía española. Sin embargo, los bancos estaban funcionando a tal pastilla que en 4 días tenían todo montado para poner en marcha estos créditos ICO-COVID. Madre mía, Eduardo. Pero bueno, vayamos a algo. Si esto es malo y feo, que el gobierno y los directores generales o presidentes de los bancos pudiera ser que tuvieran estas noticias antes que el resto de la población, cabe en la lógica temporal y en la lógica de trabajo, el modo de actuar y de comercializar estos productos fue igual en todos los bancos. Sí. Llamaron por teléfono a las listas de clientes que ya tenían perfectamente preparadas y se cebaron en pequeñas empresas, medianas empresas y autónomos que, como consecuencia de este paro forzoso, habían cerrado sus empresas y le faltaba liquidez para mantener latentes esas empresas. Claro. Es decir, pagar a sus empleados, pagar la luz, el agua, los alquileres, los teléfonos, las líneas de ordenador, mantener viva la empresa porque todo el mundo creía que este encierro forzoso iba a ser de muy pocos días. Sí. ¿Y qué ocurrió? Pues que la gente se volcó con una falta de solvencia absoluta y dado que los departamentos comerciales de las oficinas de los bancos hacían saber a los empresarios que el gobierno de España había lanzado estas líneas ICO como una ayuda a empresas a modo de financiación y la vicepresidenta del gobierno lo decía y el presidente del gobierno lo decía por la tele, vamos a mantener la economía española más o menos estable y nadie quedará atrás, las entidades bancarias aseguraban que si el empresario no podía pagar el ICO, el Estado como avalista se haría cargo del préstamo en un porcentaje del 80%. ¿Qué ocurrió? Pues que los empresarios ahogados, los autónomos ahogados, se volcaron. Claro. Porque para muchos la concesión del préstamo era imprescindible y sobre todo los administradores de las empresas no querían ver muerto pues su empresa, el trabajo toda su vida, sus bares, sus negocios, sobre todo de lo que vivían su familia y sus empleados. Sí. Claro. Claro, en consecuencia se volcaron en estos ICOs y se concedieron como churros. Se concedieron más aún, engañando a los empresarios, porque les dijeron que era obligatorio que avalaran ellos, mientras el aval del Estado se formalizaba, ellos avalaban temporalmente, lo cual no fue cierto, porque una vez que se concedió el aval del ICO, los empresarios, como avalistas, siguieron garantizando a sus empresas. Y ahora, cuando no pueden pagar estos ICOs, es imposible porque el Estado ya no responde
y el ICO no responde ni paga el 80% del préstamo, ahora se vuelcan los bancos contra ellos, les demandan, les ejecutan y además se quedan con sus casas y con las de sus familiares que avalaron, habiendo sido engañados todos por una comercialización absolutamente desleal que llevaron los bancos, que no presentaron información precontractual alegando que no se fuera a las oficinas por parte de los empresarios porque estaban cerradas y no les podían atender nada más que con hora. Y todo se formalizaba por teléfono, por internet, y se mandaban las pólizas por internet, muchas de ellas sin firmar, se concedían los créditos, se avalaban con las familias enteras y luego el ICO se ha lavado las manos, nadie garantiza y los empresarios están pagando en los juzgados y se les está reclamando. Como mucho, están novando los bancos las pólizas, ampliando el plazo de vencimiento, pero con un problema añadido. Les hacen una póliza nueva para que el empresario no pueda reclamar la nulidad de estos créditos. Hostia. Y se las novan con mejores características, perfectamente informados, huyendo los bancos de esta comercialización ilegal y fraudulenta que se hizo sin informar al consumidor y quebrantando el derecho a la información que tiene el consumidor. Ahora los bancos se están curando en salud y dando una nueva amplitud, ampliando el plazo de vencimiento, pero les colocan la cláusula de que no les podrán demandar o que ese crédito es nuevo y se ha novado aquella relación fraudulenta que se hizo durante el COVID. No obstante, muchos empleados y autónomos y sobre todo empresarios medianos y pequeños están peleando, no han novado y están demandando en los bancos la nulidad de estos préstamos como consecuencia de la nefasta comercialización que se hizo y sobre todo de los engaños y la falta de información de los que tuvieron los empleados, a los cuales se les ocultó, tanto en los ICO COVID-19 como en los ICO COVID Thomas Cook destinados al turismo, se les ocultó muchísimos puntos que si quieres vamos detallando porque es lo que nosotros reclamamos en los juzgados cuando un empresario nos llega y nos enseña la póliza ICO, que lo que hacemos es pedir la nulidad de las cláusulas de aval personal para salvar al empresario y a su familia de perder sus casas como consecuencia del nadie se quedó atrás de Sánchez. Ahora vamos a los detalles. Eduardo, impotencia, sí, horror, terror, es lo que siento y lo que sienten muchos de los espectadores que atónitos están escuchándote. Creo que es una de las intervenciones más potentes de esta nueva temporada, que no deja buen sabor de boca porque estás hablando de que se está pidiendo también la nulidad de estos créditos ICO. Las estamos pidiendo, vale, cuando el cliente llega al despacho y nos enseña la póliza primitiva que no se ha novado ni se ha tocado porque el empresario ha aguantado y vemos que está mal formalizada, mal comercializada y sobre todo que carece de explicación previa precontactual, rompiendo el derecho del firmante y del contratante a la información, le quebrantan su derecho a la información, pero ha prestado el consentimiento en dar ese contrato viciado, lo cual crea la nulidad de ese contrato y al menos de las cláusulas de aval que son las que le afectan a ellos y a su familia. Es decir, pedimos la nulidad de las cláusulas más gravosas que se les colocaron, entre ellas las de garantía solidaria, y le decimos al banco y al juez que le reclamen al ICO el 80%. Yo como mucho pago el 20%, pero el resto reclámeselo al ICO. Ya. Pero es que claro, el tema es lo que quería preguntarte, ¿cómo se repara que muchas personas hayan perdido todo? Por ejemplo, el bar, la tienda, el pequeño supermercado, la pequeña ferretería. ¿Cómo se recupera ese daño hecho que además también ha llevado a muchos autónomos, perdona que lo diga, no es políticamente correcto, al suicidio? ¿Cómo se repara todo esto, coño? Bueno, primero te voy a contestar la parte del suicidio. El 80% de los suicidios son de hombres. Sí. La segunda causa de muerte en España es el suicidio y no hay ni un duro, no se pone ni un duro por el Ministerio de Igualdad o de Servicios Sociales o cualquier dirección general, ni un céntimo para investigar cuáles son las causas de esto y poner algún coto o poner algún teléfono, alguna asistencia que
que se pueda luchar contra el suicidio. Una parte del suicidio viene de las demandas de violencia doméstica, de las denuncias de violencia doméstica que luego se demuestran que son falsas, Sí. y una gran parte viene de la pérdida de la empresa que conlleva divorcios inmediatos. Es decir, en España el empresario sufre cuando llega la situación anómala de la economía, inmediatamente tiene un problema familiar. Es decir, me decía un rumano hace relativamente poco, de un refrán rumano, que cuando la pobreza llama a la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Además, de verdad. Entonces, lo que ocurre con esta situación es una crisis familiar derivada prácticamente de esta situación creada por los COVID-19, por los psico-COVID-19 y por esa situación de pandemia en la que nos encerró y se cerraron tantos negocios que servían para mantener a las familias y vivir bien. Por lo tanto, esto no es un asunto financiero, esto no es un problema mercantil, sino ya se ha convertido en una punta del iceberg del problema social que supone la destrucción de las familias y, sobre todo, la pérdida de las unidades familiares como consecuencia del divorcio. Vamos a los detalles, pues, pero recordar, y un detalle importante, que lo han dicho por el chat, que hay muchas personas muy indignadas, como no puede ser menos, que esto ya estaba programado en el evento 201. Revisen, que se van a sorprender. Vamos a los detalles de todos estos ICOs, de todo esto que hizo el gobierno, si te parece, si hay alguno que resaltar, claro. Sí, bueno, no. Voy a intentar resumirlo. A ver, se hicieron dos tipos de préstamos ICO. El ICO IF ICO COVID-19 y el ICO COVID-19 Thomas Cook. En uno el Estado, el ICO garantizaba el 50%, en Thomas Cook, sí, que se dedicaba, era una línea que ya existía de la crisis de la agencia de turismo Thomas Cook. Se había abierto una línea de avales para proteger a todos los afectados por la quiebra de esta empresa y se aprovechó esa línea abierta para conceder créditos ICO COVID-19 a las empresas relacionadas con el turismo. Y luego está el otro ICO, el COVID-19, el normal, podemos llamar, sí, en la que el Estado garantizaba por medio del ICO el 80%. Eso es lo que nos decían. Pero, ¿qué ocurrió? Que los comerciantes, comercializadores y bancos, es decir, todos los que pusieron en marcha y concedieron los créditos ICOs en las oficinas bancarias, ocultaron a los clientes diversos puntos que les obligaron a prestar el consentimiento viciado. Es decir, si hubieran sabido lo que había detrás, nunca hubieran firmado el ICO COVID. Esto es interesante. Entonces, les decían que eran garantes solidarios al 100% de la empresa y que el banco le reclamaría el importe del préstamo ICO COVID-19. Eso se ocultó. Se ocultó que si alguien firmaba avalando a su empresa, garantizaba el 100%. No se les informó que en caso de otorgar el aval personal del préstamo ICO, deberían de renunciar a los derechos de división, orden y exclusión. Es decir, ocurriera lo que ocurriera con la empresa, primero iban a por el garante personal y luego ya irían a por la empresa si el banco lo quería suficiente. Y le hacían renunciar a estos derechos de división, orden y exclusión que están contemplados en el Código Civil y que protegen al contratante. Esto es muy fuerte, ¿eh? No se les informó que en el contrato no se incluían los anexos de ayudas minimis que estaban fijados en el decreto ICO y no se metieron en una gran parte de los contratos formalizados los anexos con la información recibida, con lo cual el cliente tenía un desconocimiento del producto que contrataba y, por lo tanto, era evidente que carecía de la información principal. Pero ¿estaba escrito en algún papel, Eduardo, es importante esta pregunta, ¿estaba escrito en el papel estas condiciones, porque tenemos la costumbre de firmar sin leer, o directamente no estaban escritas estas? A ver, como estoy diciendo, no se incluían en una gran parte de los créditos ICOs, no se incluían estos anexos donde estaba la información. Estaba el contrato limpio, pelado, y acaso se recibía unos meses después el certificado ICO por medio del cual el ICO aceptaba esta garantía. Por lo tanto, cuando firmaba el cliente no había anexos ni estaba el certificado ICO que avalaba que iba a afianzar esta operación.
se hacían por las prisas y recordemos que estábamos todos encerrados. Sí. No se podía ir a las oficinas bancarias. A las farmacias no se podía entrar. A la oficina bancaria había que ir con mascarilla y recordad que no había ni mascarillas. Nos dijeron que teníamos que ir con guantes. No había guantes. Nos teníamos que lavar con soluciones alcohólicas. No había en las farmacias. Por lo tanto, nadie iba a los bancos. Y se firmaba todo por internet y no le daban información al cliente. Pero los estacos estaban abiertos, ¿eh? Sí, No, es un detalle. Es un detalle. Sí, y nos decían que no podíamos pagar con dinero, con monedas, porque contaminábamos, pero cuando íbamos a un parking o a la máquina de aparcamiento del ayuntamiento, metíamos dinero y ahí no nos contaminaba. Correcto. Eso es evidente. La que nos hemos comido, Rey. Madre mía. Sí, pues eso, la desaparición del dinero en metálico como parte principal de la Agenda 2030, ya lo pondremos en marcha, que están colaborando todos los bancos. Sí, pero no es la desaparición del dinero en metálico, es la desaparición del sentido común y de la inteligencia humana. Ese es el problema, la desaparición del sentido común y de la inteligencia humana. Ay, Dios. Yo me estoy cabreando mucho. En consecuencia, como te decía, Julio, todas estas malas prácticas bancarias han llevado a la ruina de muchas empresas que actualmente, a día de hoy, no pueden pagar el ICO. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Pues las que se pueden, las que no se han novado, presentando la nulidad en los juzgados, esperando llegar al Tribunal Supremo para que nos ratifiquen las sentencias que ya hemos ganado en primera instancia y algunas en la audiencia provincial, porque esto es muy novedoso, porque empezaron a vencer todos estos ICOs en marzo del 21, se han ido novando y tal, y los clientes han empezado a llegar cuando ya no han podido más, ¿no? Entonces, las sentencias que tenemos, las audiencias previas al juicio, se han retrasado muchísimo porque los juzgados han estado de huelga 6 meses, desde enero a junio del 2023, y por lo tanto se ha retrasado muchísimo las resoluciones de estos préstamos, que aún muchos siguen en los juzgados a la espera de juicio. Claro. Yo estaba, ¿sabes?, pensando un poquito, Eduardo, como abogado y además como opinión personal también, aparte de abogado. Yo recuerdo que cuando salieron los créditos ICO, es más, cuando encerraron a todo el mundo, incluso a las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas, si no me equivoco, no dejabas de pagar impuestos. Que eso hubiera sido una buena ayuda de cara al propio empresario. O sea, pagabas impuestos cada mes, aunque estuvieras con la puerta cerrada, pagabas los autónomos, rectifícame si me equivoco. No, pagábamos todo. El IVA, retenciones, autónomos, todo. Pagábamos de todo. Bien. Vamos a ver, esto era un desfalco, nos encerraban y nos robaban estando encerrados. Sí. Es decir, era tremendo. Y además nos decían, nos vamos a dar ayuda, no quedaréis atrás, os vamos a avalar el 80%, y era mentira. Ya. No han avalado nada. El ICO no avala nada. Ha robado. Cuando te demandan por el 100%. Sí. Por lo tanto, ¿qué mentira ha sido esta que ha salido en la televisión? Qué mentira tan importante, que podemos entrar en Moncloa, en la página web de Moncloa, en la moncloa.gov.es, tú entras en los discursos y notas de prensa del COVID y ahí podremos verlo. Ahí viene, como decía, nadie quedará atrás, garantizarán el 80% del Estado o tal. Lo cuenta, lo podemos leer a día de hoy entrando en la página web. Y es lo que yo utilizo en los juzgados. Oiga usted, señor juez, que en la página web nos están diciendo que nos garantizan el 80% del ICO y luego en este juicio me están reclamando a mi cliente el 100% de la operación. ¿Cómo es posible? Claro. Si aún está colgado, todavía no lo han quitado. ¿Y cuánto tiempo puede dilatarse estos litigios judiciales? Pues mira, como te he dicho, si nosotros hemos planteado estos litigios, empezamos a plantearlos aproximadamente en marzo del 21, los incoaron más o menos en septiembre, octubre del 21 y comenzó estas huelgas y retrasos en los juzgados, pues llevamos como un año de retraso aproximadamente. Ya. Ahora empezarán a citarnos a las audiencias previas y luego a los juicios. Es decir, tenemos muchos en funcionamiento, hay muchos. Y espero salvar una gran parte, porque los clientes tienen razón, nunca fueron informados y les engañaron cuando se realizó esta operación. Y en estos 2 minutos me preocupo por el estado mental y de salud en general y el ánimo de los denunciantes, de los
los créditos ICO. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están pasando la que están pasando? Pues vamos a ver, en España ir a un abogado es muy complicado, la gente se lo piensa muchísimo, ¿no? Ya. Y estamos teniendo muchas visitas en el despacho, por lo tanto quiere decir que la gente ya ha superado ese miedo y han decidido dar el paso ante el agobio que tienen por la presión que les someten las empresas de recobro que se están haciendo cargo de la reclamación de estos créditos, de estos productos bancarios a los clientes, porque no solo les reclaman, sino que les fríen a llamadas a ellos y a su familia, amedrentándoles, atemorizándoles, claro, de que les van a demandar y dejar sin casas para que paguen sin tener que ir a juicio. Es decir, ya no solo es el procedimiento judicial, que cuando vienen nos cuentan las peripecias telefónicas que tienen desde las 8 de la mañana que llaman por teléfono hasta domingos a la hora de comer. Es decir, son presionados y cuando vienen al despacho ya están hartos. Madre mía. Y son una parte de los empresarios, otros se lo comen, no pleitean, y otros pues simplemente han quebrado, han cerrado, han hecho el cierre, y el ICO les importa muy poco porque están dedicados a ver cómo comen o salen a final de mes. Por lo tanto, es una situación bastante grave que ha hecho subir un 36% en el último año la morosidad a la banca. Hombre, claro. Normal. Lo dejamos aquí, son prácticamente las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy contento de la buenísima información que nos has dado. Yo quiero recomendar, luego lo subiremos a nuestro Telegram, la dirección y los teléfonos para poder contactar con el gabinete Quercus Supervia Jurídico del propio Eduardo Rodríguez de Brujón, que es un equipo magnífico, muy de los nuestros, así que si quieren estar bien defendidos, yo no lo dudaría. Pero bueno, en fin, cada uno que haga lo que quiera. En cualquier caso, Eduardo, gracias, pero 1000 millones de gracias por descubrirme algo que no sabía. De verdad, me he quedado impactado, créeme, ¿eh? De verdad que sí. Tú lo sabías, claro. Pues cuando preparemos otros asuntos vas a quedar igual de impactado. O más. O sea, que vas a volver con rebajas, ¿no? Ay, Eduardo, te quiero, tío, y cuídate mucho. Muy y venga, bien. Y ánimo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Y gracias a los oyentes. Gracias por estar aquí. De tu parte, Rey. Cuídate. Gracias. Dios te guarde. Dios.